Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy nos toca la clase Palabras Parónimas. Comenzamos el tercer bimestre, ¿sí? Atentos, vamos a comenzar. Nuestro idioma español tiene muchas palabras que se pronuncian parecidas, que se pronuncian igual, pero que tienen diferentes significados. Esto hace que muchas veces nosotros nos equivoquemos cuando escribimos. Vamos a observar estas dos palabras, ¿sí? Tenemos la palabra actitud y aptitud. Como ustedes pueden observar, lo que diferencia a estas dos palabras es solamente una letra, la C de actitud y la P de aptitud. En el primer caso, actitud significa forma de actuar de una persona o el comportamiento que esta persona emplea para hacer determinadas cosas. Eso es actitud. Por ejemplo, cuando yo digo, la actitud del atleta fue fundamental para ganar la carrera. El comportamiento del atleta. Me refiero al comportamiento, ¿verdad? En el caso de la palabra aptitud se refiere al conocimiento o capacidad para desarrollar ciertas actividades. Cuando digo el estudiante tiene aptitud para ocupar los primeros lugares de la clase. En esta oración me refiero al conocimiento, a la capacidad que tiene el estudiante para ocupar los primeros lugares de la clase. Entonces, como podemos observar acá en estos dos ejemplos, las palabras parónimas son aquellas que tienen palabras parecidas, parecida escritura, parecida pronunciación, pero tienen diferente significado. Entonces vamos a definir qué son las palabras parónimas. Son aquellas que se escriben y se pronuncian de forma parecida, pero tienen diferente significado. Vamos a ver algunas palabras, algunos ejemplos por acá. Tenemos la palabra parecer, de semejante, y la palabra perecer, que significa morir o fallecer. Tenemos la palabra absolver, que es dejar libre a una persona o exculparlo. Y tenemos la palabra absorber, que significa chupar, aspirar. Tenemos la palabra sesión, que es una reunión, y la palabra sección. Luego tenemos la palabra apta, que es de aptitud, que habíamos mencionado, y acta, que es un documento que se redacta al final de una sesión. La palabra infestada, que significa invadida, y la palabra infectada, que significa que ha contraído algún agente patógeno o un virus o una bacteria. La palabra calavera, que es el sinónimo de la muerte, es el símbolo de la muerte, y la palabra carabela. Carabela, ¿se acuerdan de las carabelas de Colón? La Niña, la Pinta y la Santa María. Eso es. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, estas palabras parónimas se diferencian simplemente por mínimas. Tiene una diferencia mínima por una letra, dos letras, en algunos casos por una tilde, ¿sí? Dependiendo de qué se diferencian, de una letra o de una tilde. Las palabras parónimas entonces se van a clasificar. Tenemos palabras parónimas tónicas o acentuales. Se les denomina así porque se diferencian por el lugar de la tilde o el acento. Tenemos el caso comisaria y la palabra comisaría. Observen la diferencia. La diferencia es la tilde, ¿verdad? Comisaria es la funcionaria policial encargado de una comisaría y la comisaría es una estación de policía. ¿Sí? Entonces, estos son palabras parónimas tónicas o acentuales. Tenemos los parónimos de letras. Se van a diferenciar por el cambio de uno o más letras que forman la palabra. Tenemos la palabra lesión y la palabra lección. Observen que hay dos letras diferentes.
entre la primera y la segunda. Lesión, que es un daño que sufren alguna parte del cuerpo, y lección, que viene a ser explicación del maestro sobre algún determinado tema. Luego tenemos el tercer caso de palabras parónimas, aquellas que combinan la letra y la tilde. Sí, diferente letra, diferente tilde al mismo tiempo. Se diferencian por el cambio de una letra y la tilde que forman la palabra. Por ejemplo, cerro y cerró. Ahí tenemos la diferencia de una letra y la tilde. En el primer caso se va a referir a la elevación de terreno de poca altura, y en el segundo caso, cerró, que es de cortar con una sierra. Bien, entonces así hemos aprendido los tres tipos de parónimos. Vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos, ¿sí? Los primeros, que son los tónicos, ¿verdad? Tenemos cobre y cobré. Cobre, que significa que se refiere al metal, y cobré significa a cobrar un dinero, ¿verdad? La palabra sábana y la palabra sabana. La palabra sábana se refiere a la sábana que tendemos en la cama, y la palabra sabana significa una gran llanura de clima tropical y que posee plantas de tallo alto. La sabana del África, por ejemplo, ¿no? Donde hay muchas especies de animales salvajes. Tenemos la palabra depósito y depositó. Tenemos también cortó, corto y cortó. La palabra esta, que es un pronombre, y está, del verbo estar. Más ejemplos de parónimos de letra ahora. Sí, tenemos la palabra eludir, que es evitar, y aludir, que es nombrar. La palabra apertura, de inauguración, y abertura, de orificio, de hueco. La palabra presión, que se refiere al ritmo cardíaco, y la palabra prisión, que es sinónimo de cárcel. Tenemos también la palabra posesión, que indica pertenencia, y la palabra posición, que indica lugar. Ahora vamos a ver parónimos de letras y tilde. La palabra ávido, que significa ansioso, y la palabra habido, del verbo haber. Luego tengo la palabra bajido, que significa gemido, y la palabra vaído, que significa desvanecimiento. Continúo con la palabra zaina y zaina, que es la primera palabra, que es una persona engañada, y zaina, que se refiere a una planta. Tengo también la palabra aria, que es parte de la ópera, y la palabra haría, que es del verbo hacer. Muy bien. Sí, estudiantes, entonces hemos aprendido el día de hoy un poquito más sobre las palabras parónimas. Sí, entonces, como siempre, te dejo algunos ejercicios para medir tus conocimientos aprendidos en la clase de hoy. ¿Sí? Nos vemos entonces en la próxima clase.